Amén, aleluya. Ok, aquí estamos empezando. Este es el último capítulo de Romanos, capítulo 16. Es un capítulo interesante porque este capítulo son los saludos personales que Pablo está dando a los hermanos. Y posiblemente algunos dirían, pues este capítulo no, como que no mucho importa, son nada más sus saludos. ¿Por qué lo tenemos que estudiar? Como que no hay nada aquí para nosotros. Pero no sé de ustedes, pero yo lo encontré un poco interesante pensándolo. Vamos a ver qué podemos sacar aquí aún de este capítulo 16, que son los saludos, la despedida, ¿no?, del apóstol Pablo, ¿verdad? En esta carta. Solo quiero mencionar el contexto. En el capítulo 15, terminando el capítulo 15, Pablo escribiendo a la iglesia en Roma, a los hermanos en Roma, está declarando que él propone ir a Roma, propone ir a España y quiere seguir con su ministerio. Pero luego, terminando esta presentación, ¿verdad? Él ahora ha terminado su carta a los romanos y da los saludos a los hermanos. Entonces vamos a leer aquí los saludos que él tiene. Hoy lo voy a poner en una forma un poco diferente. Espero que lo puedan leer. Si no pueden leer esto, lo puedo aumentar, hacer un poco más grande. ¿Lo pueden leer, sí o no? ¿Alguien, hermano? Se ¿Puede puede leer? agrandar. Ok, usted me dice, voy a agrandarlo aquí un poco. Ay, momento. No, uno lo puede agrandar. Ok, pero yo también lo puedo agrandar un poco más. Bueno, mejor. Usted me dice, ¿cómo lo ve? Yo lo veo, no sé los otros. ¿Lo ve bien? ¿Mejor ahora? Yaris, yo sí lo Sí, sí, veo. lo veo. Sí, Ok, muy bien. sí, se ve. Ok, este es el capítulo 16 y vamos a leerlo. Dice, os recomiendo ahora sus saludos, ¿verdad? Esos son los saludos personales del apóstol Pablo. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ok, él está hablando a una hermana que él sabe que va a escuchar y esa carta, va a leer esa carta. Y él está mandando saludos a una hermana Febe. ¿Qué sabemos de ella? Febe. Bueno, la verdad, mire, lo que voy a hacer, voy a tomar ese nombre, voy aquí a y lo voy a buscar, Febe. Y Febe no sale. La única mención de Febe que hay en la Biblia es este versículo que estamos leyendo. ¿Ok? Entonces, Febe no está allí. Pero, ¿qué más dice? A ver, déjeme ver, Romanos. Ok, voy a poner esto aquí. ¿Qué más dice? Que es diaconisa en la iglesia de Cencrea. ¿Por qué sabemos de eso? Bueno, si vamos aquí y hacemos una búsqueda para Cencrea, ¿qué hallamos? Bueno, lo que podemos encontrar en Hechos 10:18, que Pablo dice, saliendo de donde estuvo, salió, llevó consigo a Priscila y Aquila, y habiendo rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Entonces, Pablo pasó por Cencrea. Esta es la única otra mención que tenemos de Cencrea cuando Pablo estuvo aquí en Hechos 18. Mira, aquí está Hechos 18. Y estamos aquí abajo. A ver. Aquí está Pablo, habiéndose detenido muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria,
con Priscila Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y si se acuerda, los judíos hacían votos a Jehová, los cuales ellos tenían que cumplir en el templo, ¿verdad? Y una de las formas que ellos mostraban que habían hecho su voto era de afelarse o rapar su pelo. Y eso es parte de lo que es el judaísmo. Nosotros no hacemos mucho de esto, pero Pablo había hecho voto y lo hizo en Cencrea. Entonces, vemos aquí que cuando él estuvo en Cencrea hizo esto. Y también ahora sabemos por este versículo que hubo una hermana ahí, Febe, que es diaconisa de la iglesia. Y sabemos ahora que hay iglesia también, había iglesia en Cencrea. Lo cual no sabíamos aquí cuando leímos Hechos capítulo 18, nada más dice que había rapado la cabeza en Cencrea, pero ahora mirando en Romanos 16 podemos ver que hay una iglesia en Cencrea, que hay una diaconisa que es Febe, aquí Pablo le está saludando en su carta a los romanos. Amén. Algo interesante, dice, y ahora está hablando a los romanos que la reciben a ella en el Señor como es digno de los santos y que le ayuden a ella, Febe, en cualquier cosa que necesite de vosotros. Entonces, parece que Pablo sabe que esta Febe va a viajar de Cencrea ahora a Roma, parece, ¿verdad? Por eso él está dando instrucciones a la iglesia aquí de lo que él quiere que ellos hagan para ayudar a esta Febe. Entonces, mire, lo que estamos viendo aquí no es una lista de nombres. Estas son personas, hermanos y hermanas en Cristo. Estos son nuestros hermanos de hace 2000 años, pero un día los veremos en el cielo, ¿verdad? En el reino de Dios. Y esta hermana era una de las personas que era de parte importante de la iglesia primitiva. Pablo nos está mostrando algo de cómo era, o sea, de los personajes que estaban participando en la iglesia en aquel tiempo. Ok. Y dice que ella le ha ayudado a muchos y también que ella ayudó a Pablo mismo, al apóstol. Y lo único, como le digo, que vemos es que él estuvo en Cencrea y había hecho un voto. Bueno, probablemente ella estuvo allí también ayudándole a Pablo en el voto que él había hecho. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, estas son cosas que uno tiene que como que pensar un poco y buscar un poco para ver si uno puede sacar más información de lo que aquí está presentado. Seguimos leyendo. Dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y también saludar a la iglesia de su casa. Entonces, aquí estamos viendo otras personas en este tiempo en la iglesia cristiana que eran personas importantes. Que dice que aquí Priscila y Aquila eran colaboradores con Pablo, con el apóstol, que ellos habían, pues, dice, expusieron su vida por el apóstol Pablo, y que no solo él da gracias, sino que toda la iglesia da gracias. Son personas importantes, entonces, en la historia de la iglesia. También en su casa dice que hay iglesia que ellos tienen en su casa. Son personas importantes. Pues, ¿quiénes son? Ese Priscila y Aquila. Pues si usted va aquí en capítulo 18 de Hechos, aquí es donde podemos encontrar lo poco que sabemos acerca de Priscila y Aquila. Y aquí dice que Pablo salió de Atenas, que es Grecia, ¿verdad? Y fue a Corinto. Sabemos que hay una iglesia en Corinto, ¿verdad? Y allí halló un judío llamado Aquila. Entonces esa es la primera vez que Pablo conoce o encuentra a Aquila.
natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Entonces, ¿dónde estaban ellos antes de ir a Corinto? Antes de conocerlos, Pablo, pues estaba en Roma, ¿verdad? Estuvieron en Roma, ahora están en Corinto, ¿verdad? Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era de hacer tiendas. Entonces Pablo vivió con ellos, con Priscila, con Aquila. Pablo vivió con ellos, trabajó con ellos, obviamente les habló todos los días acerca del evangelio. Fueron ellos instruidos a los pies del apóstol Pablo, porque él estuvo con ellos. Y dice que luego Pablo seguía discutiendo en las sinagogas en los días de reposo y persuadía a los judíos y a los griegos. ¿Y dónde cree usted que está Aquila y Priscila cuando Pablo está haciendo toda esta obra para el Señor? Pues me imagino que están ahí con él, ¿verdad? Reuniéndose con él. O sea que son parte del grupo que está apoyando al apóstol Pablo. ¿Y quiénes son? Pues estos dos, Priscila, Aquila. Y luego sigue hablando aquí de otros, Silas, Timoteo, y etcétera, etcétera. Pero aquí abajo vemos otra vez lo que acabamos de leer. Él está donde ahora en este momento. A ver, déjame ver. Acaya está con Macedonia y Acaya. Crispino, Sinagoga. Creo que está, ok. Silas y Timoteo vinieron de Macedonia. Pablo está predicando la palabra, ¿dónde? Pues aquí en Corinto. Entonces está en Corinto. Vino Silas y Timoteo de Macedonia y ahí está Pablo predicando en Corinto. Y luego Pablo, habiéndose tenido muchos días ahí, donde en Corinto, después se despidió de los hermanos en Corinto y navegó a Siria. Y mira, y con él Priscila y Aquila fueron con él. Entonces Priscila y Aquila viajaron con Pablo cuando él iba de allí a dónde, a Éfeso, dice. Y dice que ahí los dejó a ellos. Priscila y Aquila se quedaron ahí en Éfeso. Y Pablo, pues, seguía, enseñando en las sinagogas, discutiendo con los judíos. Y luego dice y luego Pablo zarpó de Éfeso, salió de Éfeso, pero Priscila, Aquila ahí están. Pero luego dice aquí, habiendo llegado, no, perdón, aquí. Llegó entonces a Éfeso. ¿Quién está en Éfeso? Pues ahí está Priscila y Aquila, ahí están en Éfeso. Y llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, y Apolos era un hombre elocuente, poderoso en la escritura, que estaba enseñando el camino del Señor, pero estuvo equivocado en algunas cosas. Y dice aquí que al comenzar a hablar con denuedo en la sinagoga ese Apolos, pero cuando le oyeron, ¿quién? Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces ese Apolos fue instruido por Priscila y Aquila, quienes fueron instruidos por Pablo, porque Pablo vivía con ellos, ¿verdad? Son personas muy importantes. Y Apolos luego llegó a ser una de las personas muy importantes en la iglesia. Por ejemplo, aquí en 1 de Corintios 1, cuando hubo esta discusión, cuando algunos decían, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, Cefas es Pedro, yo de Cristo. Mire que ponen Apolos aquí en el mismo, como al mismo nivel de Pablo y de Cefas o Pedro, apóstol Pedro, o aún de Jesús. Ahí está Apolos, que las personas están como viendo a Apolos como uno que es una persona importante en la iglesia. Y ese varón fue aquí en Hechos 18, fue instruido por Aquila y Priscila, quienes estuvieron con Pablo,
Entonces, cuando aquí en Romanos, otra vez aquí en Romanos 16, donde estamos estudiando, dice saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, es porque así eran colaboradores con Pablo, y dice que se expusieron su vida por mí, los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Se ve, estas dos personas fueron personas que estaban muy involucrados en la iglesia entre los gentiles en aquel tiempo. Bueno, sigamos mirando las salutaciones. Saludad también a la iglesia de su casa. Ellos tienen, como vimos, tienen su iglesia en su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Ok, esto es interesante. Aquí hay un hombre, Epeneto, que dice que es la primera persona convertida en Acaya para el Señor Jesús. Pues, ¿quién es Epeneto? Vamos a ver si lo podemos hallar. Vamos aquí, vamos a buscar ahora a ver si podemos hallar Epeneto. Si hay otro Epeneto en la Biblia, pues resulta que no hay otra mención. Esta es la única mención en Romanos 16 de Epeneto. Pero, ¿qué tal Acaya? ¿Qué podemos encontrar acerca de Acaya? Pues Acaya resulta que sí hay referencias a Acaya. Vamos a ver. Pablo pasó por Acaya. Dice que pasadas estas cosas, Pablo se propuso en el espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya. Entonces Macedonia y Acaya están cerca, conectadas, ¿verdad? Corinto está en Macedonia y Acaya por ahí está, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda. O sea, esta es una área donde como están como reunidos. O sea, que es donde está la iglesia entre los gentiles. Y aquí otra vez es donde estamos. Epeneto fue el primero convertido en Acaya. Es interesante, algo que no teníamos idea antes, solo aquí lo menciona, ¿verdad? También, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanis es las primicias de Acaya. O sea que aquí otro que también fue convertido en Acaya, ¿verdad? Y así. Entonces, pues sí, Acaya lo encontramos en la escritura, que hay muchas referencias a Acaya, pero es un sitio que está al lado de Macedonia. Amén. Epeneto, el primer convertido ahí. Gloria a Dios. Saludad, dice a María. Bueno, ¿cuál María? Muchas Marías, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Bueno, entonces nosotros, la verdad, no sabemos quién sea esta María, pero ellos sabían cuando Pablo envió esta carta. Saludad a Andrónico y Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y también fueron antes de mí en Cristo. Entonces aquí tenemos dos personas que en la iglesia en aquel tiempo fueron muy conocidos, no solo para Pablo, sino dice también entre los apóstoles. Obviamente ellos estuvieron en Jerusalén, posiblemente, no sé si son judíos, pero estuvieron en Jerusalén para que los apóstoles lo conocieron. Dice también, compañero de mis prisiones, pues Pablo era prisionero en Roma, posiblemente estuvieron ahí con él en Roma para ayudarlo, los cuales son muy estimados, ¿va? Entonces vamos a ver si podemos encontrar alguna otra mención de ellos dos. No creo que haya, pero vamos a ver. Ok. Andrónico, no hay otro. Y el otro, Junias. A ver, no creo que haya otro tampoco. Ajá, esas son las únicas referencias que tenemos a Andrónico y a Junias, pero vemos que eran personas
estimados, personas como digamos conocidas en la iglesia en aquel tiempo. Dice, saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, en Jesucristo, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a la casa de Aristóbulo. Bueno, aquí hay varias personas y cuando los fui a buscar, pues como que no los encontré. Vamos a ver. Amplias. No creo que hay otro Amplias. No, es el único. Urbano tampoco, no hay otra referencia a Urbano. No. Estaquis. Vamos a ver. Estaquis. Tampoco. Vamos a ver. Apeles. Estos son nombres personas por los cuales no sabemos mucho de ellos y no salen en otros sitios. Aristóbulo, saber si hay otra mención de él en la Biblia y no lo hay. Entonces, estas personas, lastimosamente no sabemos mucho de ellos, pero son personas que el apóstol Pablo quiso saludar. Herodión, mi pariente, la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. O sea que Pablo reconoce a la madre de Rufo como si fuera su propia madre. Vamos a buscar este Rufo, a ver si podemos encontrar algo acerca de Rufo. Ok, Rufo, sí hay algo, mire aquí, interesante. Dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del camino y a que le llevase la cruz. Entonces, posiblemente ese Rufo fue el hijo de Simón de Cirene, quien tuvo que llevar la cruz de Jesús. Qué interesante, ¿va? Rufo posiblemente estuvo allí con su padre, posiblemente, cuando Jesús pasó siendo crucificado. Cosas que son interesantes, ¿verdad? Que estamos escarbando aquí, ¿qué podemos encontrar? Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, Patrobas, Hermes, y a los hermanos que están con ellos. Hermes es un nombre conocido. Vamos a ver si podemos encontrar un Hermes. Y no hay un Hermes, otra referencia, Hermes y Hermas tampoco, me imagino que no hay nada aquí, no. Y los demás tampoco. Ok, bueno, no sabemos más de ellos. Salud a Filólogo, a Julia, Nero y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Entonces, aquí otra vez, estas son la iglesia, esta es la iglesia de Cristo, que Pablo estuvo con ellos, a cada uno de ellos, y eran personas que como Pablo se acordaba de ellos, personas a quienes él que quiso llamar por nombre. Saludos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Qué interesante, ¿verdad? Que Pablo aquí, aunque él está donde él esté, su mente, su corazón, como se está extendiendo a conectarse con esas personas. Perdón. Personas que trabajaban con Pablo, personas que recibieron el evangelio, personas que están
como tienen iglesias en sus casas o personas que le han ayudado en una forma u otra, pero esta es la iglesia, no son nombres, son hermanos y hermanas, ¿verdad? Y este es el punto que quise como tocar esta noche, que cuando estamos leyendo esto, que meditemos un poco cómo fueron estas personas, qué es lo que hicieron, qué sabemos. Y si no sabemos nada, pues solamente podemos como estar agradecidos por estas personas y sus vidas, porque la iglesia empezó con ellos. Dice aquí, sigue diciendo, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los incrédulos. Qué interesante, ¿verdad? Piensa lo que está diciendo. Esto aquí, él está diciendo que desde el principio han salido personas con sus propias doctrinas, con sus propias ideas, buscando sacar los hermanos de la iglesia, haciéndolo por pago de dinero y no por amor a Cristo. Como dice aquí, solo sirven a sus propios vientres, porque están buscando ganancia de parte de la iglesia de Cristo. Con suaves palabras, dice, con diferentes cosas que ellos están haciendo para buscar o sea, sacar algo de la iglesia. Y con doctrinas, también habla de doctrinas que no es la misma doctrina. Y hasta el día de hoy, esto ha seguido, desde el tiempo de Pablo hasta el día de hoy, siguen personas con diferentes doctrinas, con diferentes deseos de como de sacar ganancia del pueblo de Dios. Mire, aquí está pasando hasta en el tiempo de Pablo. Qué interesante, ¿verdad? Que las cosas siguen igual y el enemigo a quien nosotros luchamos es el mismo. Está haciendo las mismas cosas. Dice, sigue diciendo, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien y ingenios para, ingenuos para el mal, ¿va? Entonces, pues aquí él ve que ellos están buscando al Señor y es lo que él quiere pedir, que sigan así y también a nosotros, hermanos, que seamos sabios para el bien e ingenios para el mal. Y dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies, vuestros pies. La gracia de nuestro Señor sea con vosotros. Y pues es interesante esto también. Yo lo hallo interesante. Uno, Dios aplastará en breve, dice, a Satanás bajo vuestros pies. Pues han pasado casi 2000 años y estamos esperando a que Dios ponga debajo de sus pies a sus enemigos la venida de Cristo. Y hasta hoy día pensamos lo mismo, que ya está en breve, ¿verdad? Pero todo está al orden de Dios. Él tiene todo planeado, todo está marchando conforme a su propósito. Él no tiene prisa, ni tampoco nosotros tenemos que preocuparnos por el día ni la hora, sino como ellos estar confiados en el Señor y en la gracia de nuestro Señor Jesús que está con nosotros. Aleluya. Entonces, y la otra cosa que veo aquí es cuando dice, aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Sabe que Cristo también dijo lo mismo en Lucas capítulo 10, que él ha puesto al enemigo debajo de nuestros pies también. O sea, Dios nos da victoria sobre el enemigo, tanto a nosotros como a ellos también. Esto es también parte de nuestro
nuestra lucha cristiana que es contra el diablo todos los días, pero el Señor es el que nos da la victoria, como a nosotros, como también a ellos. Y gloria a Dios, ¿verdad? Y aquí vamos acabando, dice, os saludan a Timoteo, mi colaborador, y Lucio, y Jasón, y Sosípater, mis parientes. Entonces, ¿qué está diciendo? Os saludan. Están aquí conmigo. Timoteo está ahí con Pablo y manda sus saludos también a la iglesia en Roma. Dice, Lucio está ahí, Jasón, Sosípater están ahí con Pablo cuando él escriba esta carta. Y aquí también yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Aquí vemos que Pablo dictaba esa carta y Tercio lo estaba escribiendo, apuntando. Y fue Tercio luego que escribió lo que nosotros tenemos, porque Pablo nada más, él es como estaba predicando, mientras que Tercio estaba ahí escribiendo, como un escribano, ¿verdad? Que estaba escribiendo todo lo que Pablo dijo para luego enviárselo a los hermanos. Dice también, os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ok, vamos a buscar estos. Gayo, ¿quién es Gayo? Ok, Gayo. Oh, sí, Gayo aparece. La ciudad se llenó de confusión, arribando a Gayo y arrebatando. Entonces, Gayo fue uno de los que estaba ¿dónde fue? Creo en Éfeso, donde hicieron ese gran estorbo, ¿verdad? Gayo estuvo allí con Aristarco. Y en capítulo 20 vemos ahí Sópater y Aristarco, Gayo, Timoteo, les acompañaron a Pablo. Y aquí estamos en Romanos, lo que estamos leyendo. Primero de Corintios, vemos que Dios dé gracias de que ninguno de vosotros he bautizado sino Crispo y Gayo. Entonces Gayo fue bautizado por Pablo. En tercero de Juan, el anciano, a Gayo, el amado, a quien amo en verdad. Entonces, Juan, el apóstol Juan, escribió su tercera carta a Gayo, interesante, y también, también la hospitalidad de Gayo está mencionado aquí. Interesante. Entonces, ese Gayo también es una persona que se menciona en el Nuevo Testamento, es una persona conocida en la iglesia, hospedador mío. Y también aquí estaba hablando en tercero de Juan, hablando de la hospitalidad de Gayo, y aquí es Pablo hablando de la hospitalidad de Gayo y de toda la iglesia. Erasto, ¿quién es Erasto? A ver, Erasto. En Hechos 19, cuando llegó en Éfeso, Pablo, enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, fueron enviados de Éfeso, y él se quedó un tiempo allí en Asia. Entonces, Timoteo y Erasto fueron enviados a Macedonia, mientras que Pablo se quedó en Éfeso en capítulo 19 de Hechos. Y también en segundo de Timoteo, Erasto se quedó en Corinto, y vemos entonces que ellos fueron personas que viajaban con Pablo, Erasto y también Timoteo, ambos de ellos. Y aquí también vemos lo mismo, que Erasto y Timoteo están viajando con Pablo. Y luego finalmente dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio
y la predicción de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que se ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces aquí lo que Pablo está declarando en su doxología es que este evangelio que él está predicando, según mi evangelio, él dice, ¿verdad? Y la predicación de Jesucristo es una revelación del misterio de Dios. Antes de la venida de Cristo, su muerte, su resurrección, nadie sabía de esto, de lo que Dios estaba haciendo, aunque ahora vemos en el Antiguo Testamento y vemos referencias muy claras a la venida de Cristo, pero antes de la venida no lo reconocieron, ¿verdad? Es como muchas de las profecías no se dan cuenta de la profecía hasta que después de que se cumple y luego uno puede ver que, oh, sí, realmente había sido profetizado. Y eso fue con un propósito. Tenía que ser un ministerio para que se cumpliera todas las cosas que Dios tenía pensado hacer, ¿verdad? Pero dice que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado. Entonces, Pablo está declarando, miren, y lo ha declarado también en otros lugares, pero lo mismo, cuando dice que estos misterios de Jehová Dios ahora han sido reveladas a nosotros por el Espíritu Santo y por las Escrituras y por los profetas, y según el mandamiento del Dios eterno, todas estas cosas ahora se dan a conocer a todas las gentes. Ahora es conocimiento común. Todo el mundo lo sabe ahora. ¿Para qué? Para que obedezcamos a la fe, para obedezcamos al Señor y a Él sea la gloria siempre. Entonces, estas son cosas interesantes, ¿verdad? Como el Señor está usando todo este proceso y todo está marchando conforme a tiene que ser y tiene que cumplirse. Entonces, este capítulo 16, como le digo, son las salutaciones, ¿verdad? Los saludos que Pablo envía. Y lo que yo quise mencionar o ver aquí, sacar aquí de este capítulo, realmente son dos cosas principales. Uno, estas son personas reales. Estas son personas con historias. Estas son personas que dieron su vida a Cristo, igual como nosotros. Personas amadas por el apóstol Pablo y por los hermanos en Cristo. Personas conocidas en el Señor. Personas que el Señor usó para hacer grandes cosas en aquellos tiempos, ¿verdad? Y aunque nosotros tal vez no sabemos mucho, aunque algunos como Priscila y Aquila podemos saber más porque hay más historia en cuanto a ellos y muchos pues no sabemos nada, casi nada de sus vidas, solo aparecen sus nombres en esta lista, pero el simple hecho de que aparezca su nombre quiere decir que estas personas son personas que aman al Señor, que sirven al Señor, que servían al Señor, ¿verdad? Que eran parte de la iglesia de aquel tiempo y eran vidas, ¿verdad? Reales, que era de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Entonces, esta es la primera cosa que quise sacar de esto. También parte de esto, los que servían con Pablo, Timoteo, aquí está, el hijo espiritual de Pablo, que tenemos los epístolas en la Biblia, primero y segundo de Timoteo. Cuando Pablo está hablando de Timoteo, vemos también en el libro de Hechos como Timoteo andaba con Pablo, y de hecho vimos alguno de esto hoy. Timoteo era un joven que se había apegado a Pablo y Pablo lo recibió, lo instruyó y lo preparó, y luego Timoteo también estuvo predicando, y por fin Pablo envió a Timoteo para que sea encargado de una iglesia. Y él llegó a ser, digamos, el pastor de una iglesia, aún siendo todavía joven,
¿Por qué? Porque Pablo confiaba en Timoteo y lo envió a seguir, ¿verdad? Prosiguiendo la obra de Cristo en aquel lugar. Y la otra cosa que yo quiero sacar aquí de este capítulo es lo que dijimos, que desde el principio el enemigo ha luchado en contra de la sana doctrina. Desde el principio, como Pablo declaró, yo sé que después de mí vendrán lobos rapaces, pero aún podemos saber, durante su vida había esos lobos, ya estaban saliendo con sus doctrinas diferentes, buscando ganancias, ¿verdad? Personales, buscando hacer mercadería de la iglesia de Jesús, y pues hasta el día de hoy sigue haciendo todas estas cosas. Pero nosotros que sabemos la voluntad de Dios, busquemos a Él y a Él solamente, y Él es el que nos lleva por sus caminos de bien. Aleluya. Entonces, pues esto es lo que yo encontré aquí, y ahora les quiero abrir a ustedes. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué dicen ustedes en cuanto a este capítulo? ¿Cómo lo ven? Gloria a Jesús. Sí, hermana Charito. Es un capítulo que, como dice usted, ¿no? Que no son solamente nombres, sino que son personas que realmente servían al Señor, y yo no creo que el apóstol Pablo haya permitido que se escriba todo esto porque sí, ¿no? Sino que estaba siempre nombrando a las personas que realmente estaban colaborando, que estaban trabajando a favor de él y también para el Señor, ¿no? Y es bueno todo esto, o sea, yo creo que eran, como decimos nosotros ahora, los líderes, los ayudantes, los diáconos, así. Y veo que también, por ejemplo, esa señora Febe que dice ahí, eh, que sirve al Señor, pero en otros lados dicen que las mujeres no pueden, no sé si ella enseñaba también, ¿no? Pero era una diaconisa, y yo creo que en ese tiempo las diaconisas también deberían haber enseñado, ¿no? Pero yo tengo una partecita acá como una parte de un estudio donde dice que Febe era una persona que colaboraba, como decir, visitando a los enfermos, cristianos serían, ¿no? De la iglesia, visitando a los enfermos, a los pobres, y también colaboraba mucho con el apóstol Pablo. Y de ahí veo yo también en el 17, como dice acá, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina de vosotros, que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Como siempre, los judíos ya estaban por ahí también haciendo daño, porque no había otros, digamos, en esos tiempos donde el apóstol Pablo andaba predicando, sembrando en lugares, predicando la palabra en lugares que otros no lo habían hecho, pero siempre los andaban persiguiendo los judíos para hacerle quedar mal, para confundir a los hermanos de la iglesia. Y ahí también hay en el 17 que dice que se fijen en los que andan causando divisiones, y eso. Una vez yo estaba en el versículo 19, dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien y ingenuos para el mal. Yo me acuerdo
una vez yo estaba, hace muchos años, ¿no? Estaba en una célula que decimos nosotros, no sé cómo le dicen ustedes cuando se hacen las casas, las reuniones, y ahí había ido una hermana, dijo que era hermana, no sé, primera vez que yo la veía en esa reunión, y ella decía que era importante que los hijos que, digamos, de donde ella estaba, de la iglesia a la cual ella pertenecía, dice que enseñaban que era importante que los hijos tenían que participar de las cosas del mundo para que ellos se den cuenta si es bueno o es malo. Entonces, ellos eran así, o sea, dejaban que sus hijos se vayan a un baile y ahí vean lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, yo me acuerdo de esa persona que decía que no, que ese versículo, el 19, decía que nosotros tenemos que dejar que nuestros hijos elijan, ¿no? El bien o el mal viendo eso, conociendo si es bueno o es malo que ellos elijan. Entonces, eh, es una enseñanza para mí bastante, digamos, equivocada, pero ella afirmaba con este versículo que es necesario que los hijos, que ella mandaba a sus hijos, ¿no? A los bailes, a otros lugares, para que sepan qué es bueno y qué es malo. Y yo creo que eso es como ponerlos en las manos del enemigo a nuestros hijos, ¿no? Porque nosotros antes de conocer a Cristo Jesús ya éramos atraídos por el mal, por la naturaleza pecaminosa que uno tiene. Entonces, yo creo que esa parte, o sea, nos hace quedar mal también, ¿no? Porque, digamos, no sé si es una secta, no sé, pero ellos decían que eran evangélicos. Así que yo pienso que en esa parte estaban muy mal también y de ahí el resto para mí es algo muy importante y de cómo el apóstol Pablo agradece también, ¿no? Y como dice, aconseja, tengan en muy alto, digamos, concepto, un buen concepto a las personas que están nombrando acá porque han sido colaboradores de Dios, de Él y también de Dios. Y eso. No sé qué más puedo decirle. Y lo último, que es muy importante también y que siempre está en nosotros, de ese deseo de entender el misterio que Dios tuvo escondido y que todavía tenemos que seguir buscando para entenderlo. Interesante, ¿va? Que uno tomaría este versículo para usarlo como justificación de dejar sus hijos andar en pecado y pecado abierto aún ante sus padres, ¿verdad? Como que ellos tienen que probar, pero cuando, de hecho, estaba mirando esta palabra ingenuo, quiere decir como inocente, como sencillo, como, o sea, como no participando en estas cosas. Y Pablo aquí está hablando de la obediencia de ese pueblo, de esas personas, y que eran notorios en su obediencia. Y su obediencia es guardar los mandamientos, no permitir que anden haciendo lo que quieran, ¿verdad? Porque esto no es guardar los mandamientos, es el opuesto. Entonces yo pienso que en este caso, no sé si la madre, la persona que estaba diciendo esto, tal vez
fue ella que tenía el problema, que ella quiso andar, ¿verdad? Digamos, en sendas y lo usaba como una excusa, tal vez para ella misma, no sé. Pero yo no veo que esta escritura aquí, esta cita está, como usted dice, indicando lo que ella pensaba hacer, sino que nosotros debemos ser obedientes y sabios en lo que hacemos, en lo que dice, ¿verdad? Sabios para el bien, ¿verdad? Y no metidos en el mal. Pero Claro. así es, gloria a Dios, pero tenemos que ser nosotros, ¿verdad? Como personas que guardamos a nuestros hijos y nuestra familia, porque el enemigo está rugiendo buscando a quien devorar, que no le dejemos nosotros víctimas, ¿verdad? Para el enemigo. Y no, o sea, y gracias a Dios que no volvió más esa señora, porque para mí era una mala influencia también, porque los chicos cuando escuchan algo así rápido dicen, bueno, sí se puede, entonces, o quieren probar a ocultas de sus padres, o no consultan, no. Los chicos no dicen, mira, el versículo dice así, sino que ellos piensan solos y hacen lo que el otro está haciendo. Entonces es un peligro también eso. Sí, Por eso también, es un riesgo porque ellos se dicen, no, pero es que la persona tal lo predicó, la persona tal dijo que teníamos que hacerlo. Y eso, ellos se meten en esa contienda de que ya, o sea, lo vieron, lo escucharon y quieren accionarlo. sí, Y la verdad, el mundo tiene mucha oportunidad de llevarnos por sus caminos. No tenemos que darle más, todavía más oportunidad. Amén. Bueno, pastor, con respecto a este capítulo, les quiero decir, por ejemplo, yo veo que todas las salutaciones que hizo Pablo aquí, de estos saludos personales, son personas muy importantes que pasaron por la vida de Pablo. Pasaron por la vida de Pablo, pasaron muchas situaciones, pero fíjense que también en Febe, él le dice, ella es una diaconista, pero él le recuerda que la ayude. Él le dice ahí, claro, que no la vayan a dejar sola. O sea, él les hace recomendaciones para que no la vayan a dejar sola. O sea, que es una persona que es importante dentro de esa congregación que él dejó, esa iglesia, y ella es una persona importante, es una persona que, sigue trabajando, bueno, sí, trabajaba en ese tiempo, y él le pide a los hermanos que le ayuden, que no la vayan a dejar sola, o sea, que no la dejen sola con el trabajo, porque es importante, así nos pasa aquí ahora. Los pastores no pueden quedarse en solos, siempre tienen que tener, como así, como dice, como dice la hermana, porque, ¿verdad? Ahorita hay líderes y todo, pero hay personas que son más allegados, que están bajo la palabra para ayudarte, para corregirte, para ayudarte en esto, en aquello, para integrarse, pastor. Y esto es lo que les pide Pablo a los hermanos, en este caso. Ajá. Pero cada uno de ellos tuvo una situación que vivió con Pablo. Y lo recuerdo. Qué bonito, porque Pablo está muy claro, a pesar que estaba viviendo en diferentes prisiones, en quién sabe qué condiciones estaría, pastor, porque no estaba ya en Roma, quién sabe si ya lo habían soltado, en fin, tantas cosas que pasó Pablo andando desde pueblo en pueblo, pastor, de ciudad en ciudad y viviendo tantas situaciones. Pero lo más bonito de esto, que él no dejó de predicar a Jesucristo. Él nunca dejó de predicar a Jesucristo. Y no solo eso, sino que a todos los que yo creo que él está saludando aquí, fueron personas que fueron quedando a hacer la obra del Señor.
hacer la obra del Señor. Él de ciudad en ciudad iba y dejaba. Pero ganaba almas para el Señor y las dejaba listas, preparadas para que continuaran, para él seguir avanzando. Es muy hermoso y saber que Pablo recuerda a cada una de las personas. Es muy hermoso porque tiene mucha historia. Tiene mucha historia el apóstol Pablo a través de tantos sitios que le tocó llegar y tantos sitios y tantas personas que le tocó también ayudar, que tuvo la oportunidad de muchas personas para que lo ayudaran y pudiera cumplir con su propósito. Amén, así es, gloria a Dios. Y como usted dice, hermana, bueno, ambas, ¿verdad? Ese Febe es un ejemplo de una mujer que tiene una posición de liderazgo en la iglesia, en la Biblia, ¿verdad? Y yo sé que hay personas que dicen que las mujeres no deben servir, pero yo creo que no es así, que todos somos llamados, que Dios no hace excepción de personas. Y aquí vemos lo mismo, ¿verdad? Que Dios permitía y la otra cosa del ministerio de Jesús, él siempre valoraba a las mujeres. Las mujeres tenían, fueron usados como fueron recibidos igual o aún mayor que los hombres. Entonces, pues, este es algo que es un poco delicado, que hay diferentes ideas, pero yo veo que las mujeres tienen su lugar también, igual como los hombres, en el servicio del Señor Jesús. Oh, amén, pastor. Y es que en Jesús, cuando Jesús, ¿quiénes fueron las que fueron primero y supieron la noticia que el Señor había resucitado? Mujeres. Fueron mujeres. ¿Quiénes fueron las que estuvieron hasta el final ahí con Jesús? Mujeres. Entonces, las mujeres tenían como esa sensibilidad, pastora, de estar ahí, de buscarlo, no sé, pero yo sé que Dios nos dio un lugarcito ahí. Y también, si usted ve esta lista de personas que a los cuales él está saludando, muchas de esas personas, no sé si es la mitad, pero muchas de esas personas son mujeres, igual como hombres también, que son personas importantes en la iglesia de Cristo. Interesante. Sí. Aleluya. Como dice usted, hay mujeres que realmente son más usadas, que Dios las usa más que los hombres. Yo veo, por ejemplo, en mi pastora, ella tiene el don de ser de maestra, y cuando ella enseña, me encanta cómo lo hace. No es que esté menospreciando lo del pastor, pero cada uno tiene su unción y Dios los respalda de acuerdo a como Dios les ha dado, y es hermoso, es hermoso. Y yo creo que en el reino, a partir de lo que Cristo hizo, la comisión que nos dejó a todos, o sea, nos dio dones, talentos, ministerios, porque el Señor no dice que esto es solo para hombres o esto es solo o esto es para mujeres. Él dio para todos. Amén. Así es. Quizá para los judíos sí tienen como esa ley de que las mujeres sí son como un poco como más aisladas, que ellos son los que llevan, como se dice, la batalla. Se nos fue el hermano Alberto. Amén. Ok. Muy bien. Sí, se le acabó su batería. Hermana Juana, ¿usted tiene algo que quiera comentar? Yo tengo una curiosidad.
¿Ok? Tengo entendido que había algo de 700 libros y que en uno de los libros había de las mujeres y que lo sacaron los católicos. Porque no convenía que la mujer hable, que la mujer haga. Me gustaría que algún día, si se puede hablar, se puede ver el tema, que tan verdad es que sacaron, si bien este año también querían sacar, reformar la Biblia, hablando de mujeres. ¿Usted dice de la Iglesia Católica? Sí, Bueno. Pues la verdad, yo no sé mucho de la Iglesia Católica. no. El libro en sí de la Biblia, porque después dejaron 666 libros. Son 66. 6 libros en la Biblia. Bueno, pero entonces habría 70 o 77 o algo así. Pero la Pero Biblia, nosotros tenemos, pues realmente se formó la Biblia. Había como diferentes escrituras, pero unidos con la Biblia. La primera vez que yo sepa que la Biblia fue unida fue en 325 con ¿cómo se llama? Imperio Romano se me fue su nombre. Roma y Rómulo, no creo. No. ¿Cómo se llama? Se me fue su nombre. César, Julio César. No. Es un papa, creo, ¿no? Casiodoro. No, papá. No era el Imperio Romano que se convirtió en el año 316, algo así, y en el año 325 hicieron el concilio de Trent, creo, donde él quiso que le dieron una Biblia escrita, y eso fue la primera vez que la iglesia como hizo la compilación de lo que llamamos nosotros el canon de la escritura. Constantino, algo así. Constantino. Ya. Él fue el que hizo eso. Se convirtió a ser cristiano y llegó a ser casi como el líder de la iglesia, aunque era el Imperio Romano, ¿va? Y con él las cosas cambiaron. Pero una de las cosas que él hizo era formular lo que es lo que nosotros, o sea, pedir que la iglesia hiciera y pusiera la compilación de los libros que tenemos ahora como el canon de lo que llamamos la Biblia. Aunque las escrituras ya las tenían, pero no lo habían puesto en un solo compilación en el libro. Hasta el 325, pero de allí y en aquel tiempo no hubo diferentes iglesias, hubo una iglesia que nosotros llamamos la iglesia católica. Católica quiere decir universal, y en aquel tiempo eso fue la iglesia, ¿verdad? Y no hubo otros, aunque había diferentes aún ideas doctrinales diferentes a los cuales llamaban herejías. Si alguien tenía una doctrina diferente. Pero esa es otra historia. Pero en cuanto a sacar las mujeres de la Biblia, no sé, tendría que hacer un estudio en cuanto a eso, no sé. Pastor, pero yo sé que fue Constantino, pero no solo él. Hay otro nombre que yo le estoy echando coco en este momento, estoy recordando, pero no me llega, pero yo sé que no solamente fue él, habían dos. Él fue el que pidió, él quiso tener en su mano Biblias, ¿verdad? Y pidió a la iglesia que le trajeron una Biblia escrita con todas las escrituras. Y eso fue la razón de que hicieron la compilación del canon de lo que es la Biblia.
Eso es parte de la historia, pero bueno. Otra cosa. No. Bueno, si bien las mujeres siempre han estado presentes, como decían mis hermanas, y tienen razón, ¿Sí? porque las mujeres, como dice que Dios les ha hecho o nos ha hecho con el sexto sentido, o eso que no se ve, pero que está, y que la mujer puede hacer muchas cosas al mismo tiempo que el hombre no puede hacer, porque así Dios lo hizo, ¿no? Sí. Que usa los dos cerebros, que el hombre usa uno solo. Por lo tanto, como que tiene dones especiales, y Dios ha usado siempre a las mujeres. Claro. Y de hecho, Cristo mismo, cuando le hicieron la pregunta acerca del matrimonio, ¿verdad? Él dijo que en el reino de los cielos, que no habrá matrimonio, sino que todos seremos como los hijos, como los ángeles de Dios. O sea que Sí, somos iguales y iguales como los ángeles. Así que nosotros ponemos divisiones entre nosotros mismos por nuestras ideas y propósitos, pero la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas y no dice, no hace acepción de hombres o no hace acepción de mujeres, sino que no hace acepción de personas, que incluye a todos. Entonces, pues así lo creo, que Dios nos recibe todos, nos llama a todos, todos tenemos un propósito en nuestras vidas y es el mismo Señor, el mismo Espíritu que hace, que nos da a nosotros la manera de seguirle y también servirle. ¿Va? Entonces, es así. el Señor nos ayude. Sí, seguro que sí. Dios nos ayudará a llegar a la meta. Amén. Ok, ¿algo Amén. más? Amén, pastor. Mire, así como dice, por ejemplo, cuando saludó a Rufo, él dijo, escogido del Señor, madre de Rufo y madre mía. ¿Sí? Él tomó en cuenta a esa persona, la vio como una mamá para él. Así lo Amén. trataría. Es bonito. Amén. Y lo bonito es que la iglesia, como era unida, como que así lo siento, ¿verdad? Lo que vimos en el principio, que tenían todas las cosas en común, pero luego, después de la dispersión de la iglesia, no vivían así, pero vivían aún en amor, en apoyo, en hospitalidad, y pues no quiere decir que no tenían sus problemas, porque también los tenía. ¿Right? Y tenemos ejemplo de esto también en la escritura, pero pues la iglesia se amaba, ¿verdad? Y así nosotros también nos amamos en Cristo. Y así debe de ser. Sí. Ujú. Tenemos todo un buen ejemplo a seguir, ¿no? Amén. Dejar las cosas que vemos, sentimos en nosotros, dejar en manos del Señor para que Él nos ayude a ser libres de lo que nos impide estar en comunión con Él y aprender de los buenos ejemplos. Por algo dice el apóstol Pablo que está escrito para que nosotros no hagamos lo que hicieron los antiguos y que hagamos o sea, seamos diferentes, seguir como Dios nos manda realmente a vivir una vida santa y sin mancha. Amén. Así es. Aleluya. Ok, bueno, yo creo este capítulo es más fácil, ¿verdad? Está haciendo sus saludos, pero vamos a seguir en la próxima con 1 de Corintios y seguir nuestro estudio, marchando como podemos para que sigamos aprendiendo acerca de lo que Dios nos está enseñando en su Santa Escritura. Muchísimas Amén. gracias. Sí. Hermana Charito, ¿nos quiere despedir? Sí,
Amado Dios, queremos darte muchísimas gracias, Señor, por este momento, Señor, que hemos podido, Señor, escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que siempre nos hagas acuerdo, Señor, de lo que estamos aprendiendo, Padre. Que no nos olvidemos, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor amado. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el tiempo que le das a tu siervo, Señor, Pastor Raymond, Señor, para que él se prepare, Señor, para que nos pueda explicar, para que nos pueda, que vos puedas ayudarnos también a entender a través de tu siervo, Señor, y así podamos cumplir tu voluntad y tanto como en nosotros como nosotros para trabajar con otras personas, Padre. Que vos puedas guiarnos siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Y amén. Gracias, hermana. Dios lo bendiga, hermanos, y nos vemos en la Dios los próxima. bendiga. Bendiciones, que tengan una buena noche, Dios les guarde. Amén. Amén. Y los que mirando tal vez después esta grabación, que el Señor también lo bendiga a cada uno de ustedes. Y la paz de Cristo esté con ustedes. Amén. Amén.